Hermanas, buenas noches, si nos están viendo por la noche, o buenas tardes si es por la tarde, o buenos días. Lo importante es que ustedes y yo estemos unidos en la gracia, en la oración y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Con mucho cariño los saludo y con mucho cariño hoy continuaremos haciendo nuestra lectura orante del libro del Apocalipsis. Esta lectura que al reflexionarla, al orarla, nos hace compenetrarnos más en el misterio del amor que Dios nos tiene y del amor que nos ha manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo el Señor. Así que antes de empezar, antes de cualquier cosa, le damos gracias a Dios. Nos ponemos en oración diciendo: gracias Padre Celestial, gracias Abba, gracias Papacito del Cielo. En primer lugar porque nos has dado esta vida terrena, pero todavía más importante, nos has dado una vida nueva en esta nueva creación que se dio en la resurrección de Jesús. Gracias, Padre, por enseñarnos el camino de la vida a través de tu palabra bendita, que tiene un nombre, se llama Jesús. Gracias a ti, Hijo de Dios, por habernos hecho hermanos tuyos, hijos de Dios, por pura libertad tuya, por puro amor. Bendito sea Señor Jesús. Gracias Jesús porque nos das tu amor, que es el Divino Espíritu. Gracias Espíritu Santo porque estás con nosotros, estás en nosotros y también para nosotros, y desde nosotros proclamas el amor de Dios hacia todos los seres humanos y a la creación entera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También quiero dar las gracias a todos ustedes, hermanas y hermanos, que con cariño cada semana estamos aquí unidos, reunidos, agregados y congregados para conocer más del amor que es el Señor Jesús, para conocer más de su revelación, para conocer más de sus promesas. Muchas gracias por el tiempo que le dedican a la palabra de Dios, que es un tiempo que están invirtiendo en sí mismos. Eso se los garantizo, y les garantizo que no es un tiempo mal invertido, será un tiempo provechoso que producirá mucho fruto. Gracias quiero dar con mucho cariño también a las personas del equipo técnico que nos hacen favor de conectar todos los instrumentos que se necesitan para poder llegar hasta donde llegamos. Bien, entonces, ahora vamos a leer el mensaje a las 7 iglesias y vamos a irnos deteniendo precisamente en los 7 mensajes, en todos los mensajes que el Señor Jesús a través de San Juan nos está revelando, nos está transmitiendo. Ojo, entonces vamos a ir leyendo y comentando, orando, y vamos a ir por todo lo que ya hemos dicho de la estructura que tienen todas las cartas, las 7 cartas. Bueno, en primer lugar decirles con mucho cariño que son 7 cartas, son 7 mensajes. Ya sabemos el simbolismo del número 7. El número 7 significa perfección, significa totalidad. De manera que todo lo que Jesús nos quiere decir está contenido aquí en estos 7 mensajes. Absolutamente todo lo que nos quiere transmitir están contenidos en estos 7 mensajes. Por eso es el número 7. Es 7 totalidad, todo nos está dando completa y totalmente el mensaje de amor, de salvación, de bienaventuranza y promesa que el Señor Jesús nos hace a cada uno de sus discípulos. Primero en aquellas 7 iglesias, pero ese número 7 significa que es a todas, y en esas todas las iglesias estamos incluidos ustedes y yo, de manera que es el número 7. Bien, entonces leemos el capítulo 2, en el verso 1 al verso 7. Recuerden la estructura de cómo están conformadas las cartas. Dice así: al ángel de la iglesia que está en Éfeso. ¿Quién es el ángel? El encargado, el responsable de la iglesia. De tal manera que le está escribiendo, que puede ser un obispo, que puede ser un presbítero, un diácono o algún laico encargado de esa iglesia. Dice así: al ángel de la comunidad de los discípulos
que está peregrinando en la ciudad de Éfeso. Primero, le da el mandato, escribe, acuérdense ustedes, le da un mandato, escribe. Esto es lo que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, ¿quién es la persona que está diciendo que tiene en su mano las 7 estrellas? Las 7 estrellas son los encargados de las 7 iglesias y camina en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Jesús está allí en medio de ellos, de manera que ustedes y yo estamos en sus manos, pero además Él está en medio de la iglesia. Esto es precioso, esto es hermosísimo. ¿Y de quién hablamos? Pues de Jesús. ¿Y quién es el que dice? Jesús, el Mesías. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Digan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque estás en medio de los 7 candeleros de oro. Estás en medio de las 7 iglesias. Estás en medio de esta iglesia y de toda la iglesia. Gracias, Jesús, porque estamos acompañados por ti siempre. Amén. Esto es precioso. Sigue así, el que está hablando, que es el Mesías. Jesús dice: conozco tus obras. Ah, caramba, pues Él sabe, lo conoce todo. Con tus dificultades y tu perseverancia. Acuérdense, la estructura propia de las cartas es que les echa flores, les echa flores, les echa flores. Conozco tus obras, tus dificultades, tu perseverancia. Más flores. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste en prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Wow, puras flores, puras flores. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Puras flores, puras flores. Allá les va el coscorrón. Pero tengo algo en tu contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta pues de dónde has caído. Ahí viene el exhorto. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Ahí viene la amenaza. Eso haré si no te arrepientes. Pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Y viene la promesa. El que tenga oídos que escuche este mensaje del Espíritu a las 7 iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bien. Una vez que hemos leído el texto de la carta, entonces ahora vamos a comentar. Vamos con el versículo número 2. Dice así: conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los llamaste mentirosos. ¿Quiénes son esos a los que llamó mentirosos la comunidad de Éfeso y que puso a prueba y que dice a sí mismo que se llamaban apóstoles? Bueno, pues son algunos que, siendo discípulos de Jesús, ostentándose como discípulos de Jesús, no se habían desenganchado completamente de la mentalidad de judíos, de manera que
aunque externamente se confesaban como cristianos, como discípulos de Jesús, su corazón y su alma y su mente estaban enraizados ni más ni menos que en las enseñanzas de la ley, en las enseñanzas del Antiguo Testamento. De tal manera que a estos, que son falsos apóstoles, son aquellos que querían judaizar a los discípulos de Jesús. Ellos sostenían, estos discípulos de Jesús, sostenían que la salvación no dependía tanto del misterio de la obra de Jesús, sino del cumplimiento de la ley. De tal manera que una persona, si lo que quería era salvarse, entonces debía de confiar en el cumplimiento de la ley, al puritito estilo de los judíos. Por eso se les llama judaizantes. Estos judaizantes, que son las primeras herejías, son fuertemente combatidos, no solamente ahora por San Juan como lo estamos viendo, sino también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, que ahorita voy a buscar y que les voy a leer. También San Pablo los combate tenazmente. Se mofa de ellos San Pablo, se burla de ellos. Escuchen cómo los trata San Pablo. Van a ver la manera, con todo el sarcasmo de San Pablo, dice así. Escuchen, fíjense bien. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no creo que ser inferior en nada a esos superapóstoles. Con mucho sarcasmo, San Pablo les llama superapóstoles, porque esos superapóstoles estaban enseñando precisamente una doctrina contraria a la que enseñaban los apóstoles de Jesús, quienes enseñaban que la salvación está en la persona de Jesús, y estos otros superapóstoles judaizantes enseñaban que la salvación está por encima de Jesús en el cumplimiento de la ley. Fíjense bien, pues allí, ojo, porque este modo de pensar, ustedes podrían pensar que corresponde a la iglesia primitiva o a los primeros cristianos. No, ese modo de pensar hoy subsiste no solamente en la iglesia católica, sino en muchos movimientos religiosos llamados cristianos. Y estos movimientos religiosos precisamente nos hacen convencer para retomar muchísimas cosas del Antiguo Testamento, y como si esas cosas en el cumplimiento del Antiguo Testamento fueran nuestra salvación, cuando ustedes y yo comprendemos y entendemos, siguiendo la enseñanza de los apóstoles, que la salvación está en Jesús, solo Él, el Mesías. Bien, estamos comentando el verso 2. Ahora vamos a comentar el verso 6 de el capítulo 2 del Apocalipsis que estamos leyendo. Vamos a ver, verso 6 dice así, vamos a ver. Pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaítas, que yo también aborrezco. ¡Ah, caramba! Pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Por un lado tenemos a los judaizantes, que dicen: si cumples la ley te salvas, no es necesario Jesús. Y ahora tenemos a los nicolaitas, que son exactamente la postura contraria, dice, porque ellos sostienen: basta con creer en Jesús, y aquí Jesús me salva, y no importa lo que yo haga, y no importa que yo vaya con los paganos y coma la carne de los paganos, y que yo participe de sus inmoralidades. Yo creo en Jesús y con eso es suficiente. Y aparentemente ellos iban al templo de los
paganos a inmolar carne a los ídolos, a adorar al César, y después se congregaban en las comunidades cristianas. Entonces tenemos dos extremos: el extremo de los judaizantes, sin la ley no hay salvación, y el extremo de esos que decían, sí hay salvación de Jesús, pero haz lo que quieras. De todas maneras, ya Jesús te firmó un cheque en blanco. ¿De dónde vienen estos famosos nicolaitas? Después vamos a hablar mucho más de ellos, porque por todo lo que son precisamente para la iglesia primitiva, y que por supuesto hoy siguen vivos. No vayan a pensar ustedes que esas herejías acabaron, no, subsisten en la práctica de muchos que se llaman católicos, y subsisten en la práctica de muchos que se llaman a sí mismos cristianos, pero que nada que ver. Escuchen esto. ¿De dónde vienen los nicolaitas? Hechos capítulo 6, verso 5. Aparentemente vienen de allí. Hechos capítulo 6, verso 5. Vaya, no hay así como una teoría bien clara, no existe, pero se supone que vienen de allí. Hechos capítulo 6, verso 5 dice: toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. En esos diáconos que la comunidad eligió, en esos servidores que la comunidad eligió, supuestamente está el iniciador de esta herejía que se llama de los nicolaitas, el diácono Nicolás. Los seguidores, supuestamente, no es una aseveración que yo le esté diciendo, así está científicamente comprobado, no, es una propuesta, pero bueno, entonces estos nicolaitas, seguidores de Nicolás, digámoslo así, pues para entendernos un poquitín más, estamos leyendo ahora, estos nicolaitas decían que basta con creer a Jesús para ser liberados. Ojo, liberados no solo de la ley de Moisés, sino también de toda ley moral. Entonces, esta manera de pensar de los nicolaitas, entonces abre las puertas al libertinaje. Ojo, pero estamos hablando aquí de que no solamente son combatidos por San Juan, sino también por San Pablo. Y entonces, ¿qué dice San Pablo al respecto? Gálatas 5. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versos del 13 al 14. Fíjense bien, estamos hablando de los nicolaitas, que no les importaba nada, eso es libertad moral, libertad de la ley, todo nos los dio Jesús, dicen ellos, y les dice San Pablo lo siguiente: nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor, por el que nos hacemos esclavos unos de los otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Paz, paz. Les dieron re feo. Entonces San Pablo los está ubicando. Entonces aquí San Juan, cuando les habla a esta comunidad de Éfeso, los felicita porque están rechazando a los judaizantes, que hacían a un lado la gracia de Jesús. A estos los felicita también porque también están haciendo a un lado, aunque no del todo, a los nicolaitas, que rechazaban completamente toda ley y ostentándose en la salvación en Jesús, entonces tenían permisividad y libertinaje para hacer lo que quieran. Son dos extremos, ojo, que subsisten hasta el día de hoy. Dos extremos, dos herejías extremas que subsisten hasta el día de hoy. Entonces ellos no les importaba, ellos iban a las fiestas de sacrificios a los dioses, se comían su carne y entraban. Practicaban el modo de ser y el modo de vivir de los romanos. Acuérdense ustedes. Y por supuesto, ya ni se diga
en la falta de caridad que tenían para con los demás. Apenas estamos leyendo el primer mensaje. Estamos leyendo apenas el primer mensaje. Bueno, después de todo, desde el primer mensaje, pero ahí viene bien bonito, viene precioso. Al final, el primer mensaje dice así. Aquí viene la promesa, dice: el que tenga oídos, verso 7, el que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Adán comió del árbol y murió. Ahora Jesús, en la nueva creación, nos va a dar de comer al vencedor del árbol de la vida. Por favor, quiero que digan conmigo: Señor Jesús, yo quiero ser vencedor contigo, y por lo mismo, Señor, me des de comer del árbol de la vida. Amén, amén. Bien, estamos terminando ya la lectura del primer mensaje a la primera carta. Vamos a ver, por favor, ahora capítulo 2, versos del 8 al 11. Vamos a ver. Segunda carta a la iglesia de Esmirna. ¿Listos? No pierdan de vista la estructura de las cartas, por favor. Escribe al ángel, al encargado de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De Esmirna. Ok. Se refiere a Jesús. Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. ¿Quién es? Jesús. Les echa sus flores. Sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las 7 iglesias. Ahí va la promesa. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Ok, entonces ahora vamos a analizar los versos de la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver. Verso 13, dice así: sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Entonces, en esa ciudad, estamos hablando en la ciudad de Pérgamo, donde está el trono de Satanás, allí había un templo dedicado al emperador romano. Y en ese templo dedicado al emperador romano, todos los ciudadanos romanos estaban obligados, y los esclavos y los conquistados y los súbditos estaban obligados a rendirle culto al emperador romano, porque acuérdense ustedes que el emperador romano se ostentaba como hijo de Dios, como el mismísimo Dios en la tierra, de tal manera que había esparcidas sus imágenes por todo el imperio para que la gente adorara al emperador a través de esas imágenes o de esas estatuas. En Pérgamo estaba un templo dedicado a la adoración del emperador romano. Por eso dice el texto, dice: sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Se refiere a Satanás, precisamente al emperador romano, y más adelante dice así, dice: vives en esa tierra de Satanás, allí donde está el trono, donde está la tierra de Satanás. Allí en medio está la iglesia. Ojo, está en medio del trono de Satanás. Esto es precioso y es importante para ustedes y para mí, porque muchos discípulos de Jesús quisieran agarrar y irse a un mundo bonito donde no hubiera nada, ni mentiras, y huir y esconderse. ¿Saben qué? Ese mundo no existe, Lo único que existe es este mundo real, en donde el mal está presente, donde Satanás está presente, donde la mentira está presente, donde el engaño está presente, donde la traición está presente, y es el mundo en el que vivimos nosotros. Quisiéramos huir, quisiéramos escondernos, equivocadamente. No nos queda más que estar aquí en este mismo lugar,
como le pasaba a la iglesia de Pérgamo, donde está ni más ni menos el trono de Satanás. No, perdón, ¿saben qué? Yo me equivoqué de lo que estoy leyendo otro texto que no era, pero voy a regresar. Ya miren las caras que me está poniendo ya me está regañando. ¿Ah? Vamos a ver, el versículo 11 dice así, perdón, el versículo 9, eres rica, pues el Señor le dice cosas bonitas a la iglesia de Esmirna. El versículo 9 dice, eres rica, llena de gracias, hermosa, aunque eres pobre, pero eres rica. El versículo 10 dice, serán 10 días de prueba. Ojo, 10 días de prueba. Estoy oyendo el versículo 10. Para entender el simbolismo de 10 días de prueba, nos vamos a leer, por favor, el libro de Daniel, capítulo 1, versos del 12 al 15. Vamos a ver, Daniel capítulo 1, versos del 12 al 15. Miren, discúlpenme de veras que me salté aquí. Pero ya estoy leyendo bien, capítulo 1, versos del 12 al 15. ¿Dónde estoy? Daniel capítulo 1, versos del 12 al 15. Dice así, vamos a ver. Dice así, estamos hablando de los 10 días. Dice así, dice: por favor, ponnos a prueba durante 10 días. Danos solamente legumbres para comer y agua como bebida. Compararás nuestra apariencia con la de los muchachos que comen de lo que se sirve el rey, y luego actuarás con nosotros según lo que hayas visto. Les hizo caso y los puso a prueba por 10 días. Ojo, los puso a prueba por 10 días. Ahora bien, al cabo de 10 días era evidente que tenían mejor aspecto que todos los muchachos que se alimentaban con lo que comía el rey. Los puso a prueba durante 10 días. Entonces, ¿qué significa? Cuando le está diciendo te pondré a prueba durante 10 días, quiere decir te pondré a prueba de manera corta. 10 días significa una prueba corta, no una prueba larga. Cuando el Apocalipsis dice serán 10 días de prueba, significa que será una prueba corta. Por favor, quiero que digan conmigo: Señor Jesús, te doy gracias, porque las pruebas de la vida son pruebas pequeñas. Y yo sé que esta adversidad por la que estoy pasando es una prueba pequeña. Amén. Ahora, en el verso 11 dice así. Acuérdense ustedes, hay una promesa escatológica al final. El que tenga oídos, que escuche este mensaje del Espíritu a la iglesia. Ojo, el vencedor no tiene nada que temer a la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Dice así: después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago del fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Entonces el vencedor ya no tiene que temer al segundo juicio, que es el juicio definitivo. Lo quiere decir el versículo 11. Ya no tenemos que temer a la condenación eterna, al vencedor. Oigan, yo quiero decirles algo bien importante y hermoso antes de terminar. De veras, las promesas que Jesús nos hace a los que perseveren, a los que aguanten la prueba, a los que... Las promesas, y estas promesas que el Señor Jesús nos hace, tiene que ver
con nuestra vida eterna. Por eso para ustedes y para mí es importante saber que lo que hoy estamos sembrando, lo vamos a cosechar mañana en el nombre de Jesús. Por favor, antes de terminar, quiero que digan conmigo: Señor Jesús, al leer estos dos mensajes primeros, me quiero quedar con tus promesas, porque tu promesa es que cuando pase todo lo que tenga que pasar y cuando termine todo este caminar mío, yo podré estar a tu lado, contigo a la derecha del Padre, y vivir eternamente y recibir la recompensa que tú mismo me has prometido. Amén, Jesús. Muchas gracias. Les quiero pedir con cariño que para la próxima semana lean Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 17. Vamos a leer la iglesia de Pérgamo y ahí sí ya vamos a hablar del trono de Satanás. ¿Sale? El Señor esté con ustedes. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén.